hay equidad. Bueno, hay paridad en cuanto a cantidad. Habría que ver si hay equidad realmente, ¿no? ¿Considera? Sí, ¿no? Muy bien. Voy a tratar de ser lo más esquemático posible, lo más conciso, lo más claro. Tenemos una hora de tiempo, ¿verdad? Ok. Vamos a tratar de comprimir en una hora y si no, será más, ¿no? A ver. Entonces, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, normalmente, nosotros nos dedicamos a desarrollar diversos tipos de encuestas y entonces a generar una cierta cantidad de información que varía no solamente en cuanto a tipología, sino a temas que dependen de problemas ligados a los derechos de manera específica, pero de manera más amplia, problemas que atañen a la sociedad, ¿sí? Uno de los temas relevantes, siendo que hoy es el aniversario, ¿no?, del reconocimiento del voto para las mujeres en México. ¿Saben cuántos años son? ¿Cuánto? 59, ¿sí? Exactamente, casi 60 años. Y en esa ocasión traemos a colación algunas informaciones que creo que puedan ser interesantes, no solamente para las mujeres, sino para los hombres. ¿Por qué digo para los hombres? Bueno, en mi caso yo no soy mexicano, ¿sí? Entonces yo soy italiano y bueno, allá la discusión acerca del género es un poco diferente. Entonces, para mí es también interesante ver un poco de datos y de informaciones que pueden enriquecer no solamente la cultura local, sino también la mía, ¿no? Hay tres momentos clave del reconocimiento, si queremos, del voto, de la tipología de inserción social por parte de la mujer en la sociedad, de manera general, y hay lo que los autores llaman techo de cristal, que representa la tercera fase de este continuum histórico. Por lo que concierne el voto, podemos destacar la primera diferencia entre Europa. Bueno, me permito hacer hincapié en mi país en ese caso, ¿no?, para poder hacer un poco de parangón, porque en México, a pesar de haber establecido constitucionalmente el voto de la mujer solamente en el 53, digo solamente porque es muy tarde en relación a otros países, una vez más se acerca a los primos españoles, que en este caso sí difieren, e Italia, porque en Italia el voto se remite solamente a 11 años más tarde, o sea, en el 44 específicamente. Perdón, 13 años más tarde, en el 46. España en este caso se anticipa bastante porque es del 27, ¿no? 24 exactamente. Sin embargo, si lo miramos de manera muy general, es posible decir que México sí se ha demorado mucho en el reconocimiento de la presencia de la mujer y de la representación. Aquí hay que hacer una distinción importante. Nosotros normalmente damos también cursos de cultura política. Hay una diferencia tajante entre lo que es representación y representatividad, ¿sí? En ese caso, representación puede ser lo que los teóricos políticos, filosóficos políticos exactamente, hacen referencia como medida de reconocimiento de los derechos de las minorías. Y esto se remite a una encuesta que con el instituto hicimos, que es la encuesta de discriminación del año 2010, en la cual se incluye la mujer como parte de una minoría, ¿sí?
¿Saben qué me refiero a cuando digo minoría? En términos constitucionales, por ejemplo. ¿Sí? ¿O no? No, parece que no. Entonces, Químlica es el autor clave en este caso. Él hace referencia a dos tipologías de minoría. Uno es la cantidad de personas que constituyen un cierto grupo, que puede ser en los estados poliétnicos o multinacionales, que se refieren normalmente a los Estados Unidos y Europa Central, en el primer caso, y en el segundo caso a América Latina y básicamente a los estados asiáticos de origen hindú, en donde las minorías étnicas son precolombinas. En el segundo caso hace referencia a la posición social, ¿sí? Es decir, la diferencia de género, ¿sí? Este es el segundo punto de que estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué es importante esta cuestión del reconocimiento? Porque el voto es, en este caso, el elemento clave que no solamente ha llevado en el pasado México a una transición de tipo democrático, sino que dentro de ese marco ha establecido ciertas reglas para el reconocimiento de la mujer como parte de la sociedad con los mismos derechos del hombre, ¿sí? Entonces, tener voto significa tener voz, tener palabra. No es lo mismo hacer manifestaciones, y en esto es el caso italiano, es muy claro, que poder institucionalizar una posición. Italia, por ejemplo, se caracteriza porque a los finales de los años 60, el Estado tuvo que reconocer ciertos derechos, también de minoría, de las mujeres, aunque el voto es anterior, 15 años anterior, porque la constitucionalidad del país requería institucionalizar o formalizar, si queremos decir, una cierta idea, ¿sí? De esa manera se fue creando, y es lo que también pasó en México, por eso repito que también una cuestión de cercanía cultural entre mi país y México. Esto garantizó de alguna manera un cambio desde una ciudadanía de facto, es decir, un cierto tipo de ciudadanía adquirido solamente por presencia. Yo nací en México, entonces soy mexicano y tengo ciertos derechos, y una ciudadanía activa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en términos prácticos? En términos prácticos es que la mujer, de ser parte del Estado mexicano, de la República Mexicana, es parte también de la sociedad y de la gente de México, ¿sí? A pesar de que parezca tautológico lo que estamos diciendo, es clave porque el discurso acerca de la equidad de género, como usted bien decía, ¿sí? O de la paridad, ¿no? No siempre corresponde a la representatividad, ¿no? Ahora le voy a mostrar algunos datos. ¿Saben cuántos ministros hay, hombres y mujeres, en México, dedicados a la justicia? No. ¿Cuánto? 2 mujeres, 2 ministras. ¿Y cuántos ministros? Son 9. 9 ministros y 2 ministras, ¿sí? En Italia más o menos es lo mismo. La diferencia es que nosotros tenemos más todavía órganos de gobierno, entonces hay todavía más personas que pueden participar, pero digamos, las proporciones son muy similares, ¿sí? En última instancia, a lo que me refiero del techo de cristal, toma en consideración un aspecto importante, que es justamente esto, lo de la representatividad. ¿Qué significa? Significa que si, por ejemplo, nosotros decidimos de estudiar abogaduría, ¿sí? Y volvernos ministros en algún momento, si somos hombres o mujeres, sí puede ser importante en cuanto a éxito, ¿sí? Yo puedo ser muy buen jurista, pero soy mujer. Y entonces mi cupo, ¿sí? mi nivel, mi rango, será de un cierto tipo. Nunca podré superar ese tipo de rango,
Eso es lo que se define techo de cristal. Si están familiarizados un poco con la mano invisible, hablando de, digamos, economía, digamos, perspectiva macroeconómica, el mecanismo será exactamente lo mismo. Es una posición social, en este caso, que no se puede tocar, no es tangible en el sentido literal del término, pero sí es muy existente, ¿sí? Mejor dicho, no es palpable, pero sí es tangible. Es decir, existe, pero no se puede ver físicamente. Entonces, para no demorarnos mucho en esto, vamos a ver tres cosas. Primero, cuando se habla de voto, normalmente se habla de cultura política, ¿sí? Ahora no es la sede y, digamos, el tiempo que tenemos lamentablemente muy restringido para poder definir muy bien esto. Sin embargo, es posible en tres palabras definir el concepto, afirmando que el mismo hace referencia a, uno, una conciencia ciudadana. Dos, a la oportunidad de demostrar la posición, o por lo menos la idea que se tiene acerca de la política o de las diversas posiciones políticas existentes. Y tres, que esa posición sea tomada en cuenta, ¿sí? ¿Por qué es tan importante decir esto? Porque si nosotros somos mujeres y queremos decir nuestra opinión, si no tenemos un mínimo de cultura política, pues evidentemente no vamos a poder lograr el objetivo, ¿sí? ¿En qué consiste exactamente la cultura política? Estamos dando una clase al YDF, al Instituto Electoral del Distrito Federal, en este momento exactamente, algunos compañeros. Cuando hablamos de cultura política siempre hacemos referencia a educación, a un cierto tipo de educación cívica. Nosotros hablamos de educación cívica cuando hablamos de la población en general. Sin embargo, en este caso es muy relevante hacer referencia a que las mujeres, según ustedes, ¿han tenido o no han tenido la misma oportunidad de acceder a ese tipo de servicio? En el pasado no lo han tenido. ¿Por qué no lo han tenido? No lo han tenido en muchas ocasiones por cuestiones, diría yo, estrictamente culturales, ¿no? En México, en Italia, ¿sí? En este caso. Solamente en un país, en Alemania, donde se instituyó el voto para la mujer en 1918, ¿sí? En Europa es el primero, si no me equivoco, uno de los primeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos en el tiempo, todos los eventos históricos alemanes han condicionado la historia de la mujer en cuanto parte de un cierto tipo de régimen, ¿sí? Es decir, las mujeres eran parte del régimen político, del ejército, de a fuerza. No porque las obligaran, sino porque todos los que habían cumplido por lo menos 18 años, de ambos sexos, tenían derecho y deber de ser parte del Estado. Y ser parte del Estado en ese momento significa ser parte del ejército, ¿sí? En Italia esto será mucho más lento, porque siendo latinos, evidentemente, no había tanta restricción al comienzo. Solamente después, en la segunda fase, cuando Mussolini pasa del Partido Socialista al fascista, entonces sí cambia la cuestión. Entonces, ¿por qué es tan importante ver esa diferencia entonces entre género y entre posición de la mujer en relación al hombre? Porque los autores hacen nuevamente referencia a un concepto que se llama gender gap, que literalmente significa brecha de género. ¿A qué hacemos referencia? En este caso hacemos referencia a una diversidad, sí, claro, porque
es innegable, existe, y menos mal que así es. Pero por otra parte, hace referencia a un cierto tipo de diversidad, entonces de identidad ciudadana, que tiende a un cierto tipo de definición, pero también de exclusión. Es decir, definir la exclusión. ¿Sí? En New Jersey, en 1778, si no me equivoco, se estableció el voto de la mujer por la primera vez en el mundo. Pero fue un error. Fue un error, se sorprende, fue un error. Y en este caso, digamos, es paragonable a los derechos de minoría constitucionales mexicanos. Ahorita le digo por qué. Fue un error porque en la Constitución se estableció que todas las personas eran iguales ante la ley. Todas las personas definen hombres y mujeres, ¿sí? Pero evidentemente no fue suficiente para que este derecho otorgado sin querer, entre comillas, se llegara a la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en 1801 fue rectificada la Constitución, ¿sí? Excluyendo obviamente al género femenino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parecía justamente que el gender gap fuera justificado y justificable. ¿Sí? ¿Por qué digo que se acerca mucho al reconocimiento de la minoría en México? Porque también en México, y eso es un debate, digamos, que me atañe de muy cerca, porque es mi especialidad en realidad. La Constitución de México, en el segundo artículo, dice que todos los mexicanos son iguales frente a la ley. Bueno, no lo dice en el segundo artículo específicamente, pero habla de pluriculturalidad de la República Mexicana, ¿sí? Lo cual hace a su vez referencia a que los indígenas son parte de la cultura de base del país, ¿sí? Eso excluye todo lo que no son indígenas, ¿no? Por lógica, constitucionalmente hablando, México no resulta ser multicultural. Ahora, extendido a la cuestión de género, tampoco la mujer tiene un reconocimiento específico, sabiendo que en México en muchas ocasiones se han verificado, esto lo hemos medido de manera dura por medio de una encuesta, que la violencia familiar o intrafamiliar es presente, por ejemplo. Es solamente un ejemplo, ¿no? Eso hace referencia nuevamente al techo de cristal. ¿No aparece la gráfica? No, me imagino que es por el programa. No, eso es. Bueno, pero sería necesario que apareciera, ¿no? ¿No es posible ver algunos datos? No, porque no está en Office. No es el Office, no importa las gráficas de la misma manera. No es ese. ¿Y ahora? Déjame ver si te la puedo sacar yo por acá. Porque sería interesante ver, hay diversas áreas de interés, ¿sí? Si hablamos en este caso de representación política, ¿sí? Hay diversos temas a los cuales podemos hacer referencia. Uno es, como ya le anticipaba anteriormente, hay diferencia en cuanto a representación, ¿sí? Y segundo, hay referencia en cuanto a representatividad. Es decir, no hay el mismo número de hombres y mujeres, en el primer caso en el poder, y en el segundo caso hay una percepción de que las mujeres, es de alguna manera lógico, no me atrevo a decir justo, digo lógico, que no sean tan representados como los hombres. Lamentablemente, mientras, no, sigo, sí, mientras, digamos, le voy a dar algunos datos, digamos, se los voy describiendo antes de mostrárselo, ¿no? Lamentablemente, estos datos hacen referencia también a los resultados de una encuesta que acabamos de levantar, que es la encuesta de los valores de los jóvenes, ¿sí?
Y una de las preguntas que se le hizo fue si la mujer y el hombre deberían tener la misma posición, el mismo trabajo, ¿sí? Si es justo que el hombre gane más que la mujer, si, bueno, si es justo o no que esto pase, si es verdad o no que el hombre debería tener un trabajo y que la mujer, digamos, podría también no tenerlo. Si ser ama de casa tiene, según las mujeres, el mismo grado de satisfacción y realización profesional y personal en relación a otros tipos de trabajos. Si las mujeres tienen que pedir permiso a sus padres y con qué frecuencia en relación a los chicos, si pueden salir con los amigos o amigas, ahí sí cambia, si son amigas o amigos. Y bueno, otras cuestiones ligadas a la familia, ¿no? Específicamente. Las respuestas, aunque no me crean, pesan más por parte de los hombres en cuanto a respuestas positivas con relación a que la mujer es, digamos, no es tan importante si tiene un trabajo fijo que le pueda dar un cierto tipo de desarrollo profesional, ¿sí? Que, bueno, si son ama de casa, está bien, ¿no? Que sí deberían pedir permiso a sus padres con una mayor frecuencia, también para fumar, tomar una cerveza, salir con los amigos, y que normalmente deberían dedicarse más a los hijos, siendo que la mujer cuando no se dedica a los hijos, pues los hijos usan más alcohol, toman, no sé, usan drogas, ¿no? Son más potencialmente expuestos a problemas. ¿Sí? Sí. El rango, a eso iba, es interesante porque, según el INEGI, la subdivisión de los rangos va desde los 12 años a los 29. Nosotros normalmente lo dividimos, no sé, 13, 14, en este caso lo dividimos por 3 años. Entonces, de 12 a 14 años incluidos, de los 12 incluidos a los 14 incluidos, de los 15 a los 10, 15, 17, de los 18 y 19 hasta los 20, y de los 20 a los 24, de los 25 a los 29. 5 rangos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay otras variables que son relevantes. Bueno, hay una variable básica que va más allá de la edad. ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, hay dos variables en realidad. Primero, la edad, por supuesto. El género es preponderantemente importante en cuestiones acerca de la cultura. Es decir, la mujer debería quedarse en casa o no. Sí, sí, ¿no? Mayoritariamente los chicos han dicho que sí, potencialmente. Sí, sí. Obviamente las mujeres tienen una desproporción, tiene más del 75% que dice que obviamente no. La otra variable es la educación. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas para decir. Primero, que la educación influye mucho porque a medida en que, bueno, teóricamente, en la medida en que las personas tienen más educación, significa que han estudiado más, lo cual significa que tienen más edad también. ¿Sí? Es claro que una persona que tiene un posgrado, como mínimo, tiene 23, 24, 25 años, como mínimo. ¿Sí? Nadie accede a un posgrado a 17. ¿Sí? Si quiere, puedo ir hablando así, no hay problema. Puedo dar algunos números y si quieres, si después lo podemos ver. ¿Ya está? Perdón, ¿eh? A ver.
Sí, bueno, déjalo ahí ahorita a ver si... Más adelante. Sí, sí, bueno, pero ahorita no se preocupe. Sí, no, yo me encargo. Gracias. Sí, entonces, en el caso del posgrado, por ejemplo, ¿no? Aparte que hay muy poca gente que ha alcanzado ese nivel de estudios, entonces, digamos, la persona normalmente, en cuanto a edad, hace referencia a un título de licenciatura completa, ¿sí? Para explicar una cierta actitud en una población, entre comillas, madura, ¿sí? Por otra parte, a medida en que las personas no hayan estudiado mucho o son muy jóvenes o tienen una trayectoria educativa muy baja, ¿sí? En ese caso, los entrevistados han destacado algunas ideas muy específicas, culturalmente hablando, acerca del género, que hace referencia justamente a esas clases. Es decir, gente que tiene alrededor de los 25, 26, 27 años y que fácilmente no ha estudiado nada, o que ha llegado a la primaria, secundaria incompleta, ¿sí? Cosas tipo. Sorprende que lamentablemente en este caso, digo, es mi posición personal, también muchos chicos de la licencia completa, que han declarado de la licencia completa, han declarado que, bueno, las mujeres sí deberían pedir permiso a sus padres para poder salir con los amigos, ¿no? Porque, ¿no? También en cuanto a relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Se considera, digamos, que la madurez sexual es anterior en la mujer que en el hombre. Entonces, ¿por qué no limitar más a la mujer que al hombre? Cuando la mujer tendencialmente tendría más elementos para cuidar a sí misma y cuidar a sus hijos, en ese caso, a sus amigas, a su esposo, a todas las personas que son parte de su comunidad, ¿no? Ahora bien, regresando un poco a lo que estamos comentando. Aquí vamos a ver, ¿hay algún cambio en la posición de la mujer en cuanto a representatividad? ¿Sí? Obviamente rojo, ahí lo dice, son hombre, el otro mujer. Hay como una evolución. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? ¿Hay más mujeres o más hombres que pueden votar? Pues son más mujeres, ¿no? ¿Por qué, según ustedes? Porque en todos los países hay más mujeres que hombres. Así de simple. ¿Sí? En Italia hay un dicho que dice, no se preocupen si su novia lo deja. Igual hay 6 mujeres por hombre en todo el mundo. Y es verdad. En todo el mundo las mujeres son casi 6 veces más que los hombres. Entonces tienen poder. Le voy a mostrar gráficas muy específicas. Mire, esta es una de las preguntas que normalmente se hace para tomar en cuenta la percepción, ¿sí? Medir la percepción es de lo más difícil en las encuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cosa totalmente subjetiva, ¿no? ¿Lo es? ¿Qué tan de acuerdo estaría usted con que la Cámara de Diputados se integre por la mitad de hombres y de mujeres? Hemos calculado, en base al patrón de 48.3% de 2011 de los hombres en contra de 51.6% de las mujeres. Es decir, a paridad de respuesta, las mujeres deberían haber pesado más que los hombres, ¿sí? En la práctica, los que tienen un acuerdo total, ¿cuáles son? Aquí no dice si son hombres o mujeres, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque normalmente cuando se toma en cuenta
estas estadísticas, ya se sabe de entrada que quien responde normalmente, la mayoría son hombres. Y entonces asumimos prácticamente que sea una respuesta masculina o preponderantemente masculina. ¿Qué nos dice? En este caso sí es positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es decir, que más del 60% de la población admite que efectivamente sí. ¿Por qué no? La mujer, ¿no?, pueden integrar una mitad de la Cámara. Sin embargo, hay otras gráficas sí, esta. Sin embargo, hay otras gráficas interesantes. ¿Por qué? Miren, usted está pendiente de los asuntos del gobierno o de los asuntos políticos gubernamentales. Cuando hablamos de diversidad de género, o en este caso de gender gap, o sea, de brecha entre género, normalmente nos damos cuenta de algo, que las personas a las cuales interesan más los asuntos políticos son hombres. ¿Por qué son hombres? ¿Por qué creen que son hombres? Que normalmente cuando hablamos de diferencia de género y relacionado a el interés hacia asuntos gubernamentales, políticos, ¿sí?, los hombres normalmente son los que representan la parte de la población con más interés de este tipo. La pregunta es, ¿por qué? Pues yo creo que porque desde el principio se le da más importancia a educar al hombre que a la mujer, no es una cuestión educativa. Central, totalmente. Porque también el hombre no se preocupa como la mujer de la casa, de los niños, y todavía preocupado por asuntos del gobierno. ¿Usted se siente reconocida con esto? ¿Perdón? ¿Usted se siente o no reconocida con esto? No. Bueno, no sé, a mí sí me interesa informar. Bueno, no, a mí sí me gusta informarme sobre asuntos del gobierno, ¿no? Pero también de pronto puede entender que haya mujeres que no les interesen estos temas porque están hasta el gorro de otras situaciones que son más importantes para ellos. ¿Ok? Creo que no contesté la respuesta. Bueno, digamos que indirectamente lo ha hecho, ¿no? Su respuesta sugiere algo muy claro, es decir, usted supone que la mujer tiene más tarea que el hombre. Tareas que no conciernen trabajos específicos que no sean la casa en ese caso. ¿Usted tiene hijos? No. La gran mayoría de las mujeres en México tienen un promedio de 2 hijos y medio. Digo, si se pudiera tener el medio, ¿sí? Solamente Sierra Leona llega a 3.6 por mujer promedio, lo cual significa que hay alguna que no tiene ninguno porque en el desarrollo de las mujeres todavía no pueden físicamente tenerlo o mueren antes de poder tenerlo, y las otras tienen como 8, 9. Es decir, 9, 10 hijos en promedio. Si por la contraparte no hay, son 5. Y ahí estamos, casi a los 3 y 6. Con que una tenga 2 menos, una tenga 2 más, ahí el promedio va. ¿Sí? Entonces, aquí se ve reflejado. ¿Ve? Hombres, mujeres. ¿Está pendiente de los asuntos de gobierno o de los asuntos políticos y gubernamentales? Miren, a pesar de que parezca en el primer renglón, en la primera gráfica, ¿sí?, que los hombres son el 21%, la mujer 14%, es decir, que tienen solamente 7 puntos, entre comillas, solamente 7 puntos. Si lo miramos en términos cuantitativos, es decir, si usamos números absolutos, ¿sí?, ¿qué significa el primero? Significa más de un hombre sobre 5 dirá que regularmente tiene interés y lo hace. Y el otro es ni siquiera una mujer sobre 7. Si hay diferencia, ¿sí? Siendo que por otra parte, si pensamos de vez en cuando, la mujer tiene más de la mitad, ¿sí? Es decir que sobre 4,
casi, bueno, no diría casi 3, diríamos 2 y algo, ¿sí? Lo hace de manera regular. Perdón, de vez en cuando. Ahora, claramente aquí hay un error, porque un error calculado, estadísticamente hablando. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de vez en cuando, también es subjetivo. ¿Sí? Usted, por ejemplo, como hombre, ¿se interesa de los asuntos gubernamentales? ¿Qué diría respondiendo a esta pregunta? ¿Regularmente, de vez en cuando o nunca? Regularmente. ¿Y usted? También. ¿Y usted? También. Son 3 casos atípicos. Mi compañero ya lo sabía, pero ustedes no. ¿Sí? Seguramente ustedes vienen a la conferencia, entonces seguramente son regulares en sus estudios, en su investigación, en sus intereses gubernamentales y otro tipo. ¿Sí? También hay otra cosa. Nunca. Si ven que nunca, a pesar de que sea el segundo porcentaje más elevado, después de la opción de respuesta de vez en cuando, es el más pesado. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque a pesar de que el de vez en cuando dé alguna esperanza de revisar los asuntos públicos, de tener una cierta posición, ¿no? De tener voz en algo, de tener un peso en la cuestión social, es muy difícil establecer cuánto es. En cambio, el nunca sí es tajante. Estamos seguros que nunca lo hacen. Digamos, si no lo hacen nunca, casi nunca. ¿Sí? Si yo reviso el periódico una vez cada mes, es nunca, no es de vez en cuando. ¿Sí? Es clasificable como nunca, porque no me entero de nada. Bien, acá es importante ver 2 cosas. No solamente que las mujeres tienen más que los hombres todavía. Es importante también ver que los hombres también no lo tienen. Entonces, ¿por qué se pregunta por qué hay este gender gap? Cuando el desinterés en este caso es prácticamente el mismo. ¿Sí? Se lo dejo a su respuesta nocturna. Lo van pensando y mañana van haciéndolo. No. Voy a ver algunas solamente porque si no son demasiadas. A ver un momento. No. Ya. Es una gráfica interesante acerca de la información política. Cuando al comienzo hacíamos referencia a la ciudadanía, no hemos dicho, porque claramente no es la sede y el momento para hacerlo, pero se lo digo ahorita. Cuando se habla de ciudadanía y entonces de representatividad, se hace referencia también a la cantidad y calidad de información. ¿Qué significa? Teóricamente, si hablamos de un concepto de democracia, las personas, buenas tardes, las personas, todas, de todos los grupos, y cuando digo todas son hombres, mujeres, de cualquier raza, lengua, proveniencia, religión, etcétera, tienen que tener derecho a la misma información. Estamos hablando de un modelo teórico. Claramente nunca es posible alcanzar la igualdad en todo. En ninguna clase, en ningún país, en ningún momento. Y en ningún momento histórico se ha dado tampoco. Pero, digamos, es un objetivo al cual se busca llegar, ¿no? En cuanto a información política, eso es determinante para garantizar un cierto peso en el voto y una cierta oportunidad de tener acceso a ese servicio. ¿Por qué? Porque, si como decíamos antes, las mujeres tienen que de alguna manera quedarse en la casa a acudir los hijos o no tienen las mismas oportunidades de alcanzar un trabajo que le pueda dar un desarrollo profesional de un cierto tipo, nunca podrán crear un cierto tipo de información política que le permita asumir el voto, en este caso, de lo que estamos hablando, conscientemente. ¿Por qué? Cuando hablamos de cultura política,
Hacemos referencia a que la participación ciudadana no es solamente el hecho de votar, sino es cómo votamos, ¿no? Le apuesto que si una mujer nunca tiene interés o no tiene acceso o no tiene posibilidad simplemente o está cansada, ¿cómo? No lo entiendo, perdón. Ah, por ejemplo, ¿sí? Ahorita lo van a ver, ahorita vamos a buscar la gráfica correspondiente, ¿sí? Y ahí nos dice que está guapo, pero he visto una encuesta ahorita, le voy a decir de qué se trata. Bueno, si las mujeres, digamos, no tienen acceso a ese tipo de condiciones, pues claramente tampoco se puede pedir que la misma información política, digamos, a cantidad de información igual, sea de la misma calidad. No es posible, ¿no? No es lógico. ¿Esto qué hace? Hace que, siendo que en México solamente el 3% de la población ha alcanzado un nivel de licenciatura completa, 3% sobre 120 millones es muy poquita gente. Lo sería de todas maneras muy poco, aunque fueran 10.000, que digamos, pero la proporción sería diferente, ¿no? El resultado de esto es que la gran mayoría son mujeres y que viven en zonas no centrales de la República y que han votado porque está guapo. Pero el que se tenga un nivel, digamos, de que no sean analfabetas, bueno, eso no quiere decir que por eso las personas se interesen por la política de su país. Entonces, No, si yo claro. no me intereso por la política de mi país, que yo tenga licenciatura, maestría o doctorado, pues yo a lo mejor sí voto por el más guapo. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Porque es conciencia política, no nada más de conocimientos, de acumulación de conocimientos. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo con usted. Sin embargo, no hago referencia solamente a un cierto nivel de educación cívica basada en la cantidad de información. Es decir, no es porque una persona ha estudiado más que sea más inteligente o sepa escoger mejor. Aunque potencialmente sí, lo cual no significa que así sea. ¿Sí? ¿Por qué potencialmente sí? Porque, bueno, sería una cuestión mucho más amplia, pero hace referencia a cuestión de identidad y de autorreconocimiento en cuanto a ciudadanos activos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces el interés para algo, para cualquier cosa, en ese caso la política, está conectado directamente con el nivel educativo y con el nivel socioeconómico, más allá de la edad, ¿sí? Pero las encuestas dicen eso, dicen que a medida en que una persona tiene más años de estudio, es un ciudadano potencialmente activo, potencialmente. ¿Sí? Significa que tiene por lo menos los elementos teóricos para poder elaborar un cierto tipo de conciencia. Eso no significa que lo haga. Y sabemos muy bien que la gran mayoría de la gente no lo hace. No solamente en México. ¿Sí? En Italia, bueno, igual no hay un abstencionismo tan alto como en México, pero, le digo, somos primos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, sí estoy de acuerdo con usted, claramente. Sin embargo, bueno, antes hacía el ejemplo de una encuesta sobre los valores de la juventud, ¿no? Y en cuestiones de género, las personas que tienen alto nivel de estudio, que tienen por lo menos una licenciatura completa, por lo menos, lo cual significa o licenciatura, o posgrado, o postdoctorados, etcétera, no necesariamente difieren de los que no tienen esta educación o un nivel de educación inferior en cuanto a ideas acerca de la posición social de la mujer, de los deberes de la mujer o de la falta de derecho que normalmente se aplica al género. No importa Lo dijo usted, ¿no? Sí,
Sí, básicamente. Pero ¿eso qué significa? Eso no es que sea machismo así nomás, porque machismo en todo el mundo existe. Es como cuestión de democracia, es cuestión de niveles. Se puede decir que hay 0 nivel de democracia o 100 nivel de democracia. 0 nivel de machismo, 100% nivel de machismo. Bueno, no diría que en México son 100%, pero me atrevo a decir que sí hay un alto nivel de machismo. ¿Sí? Entonces, yo no soy feminista, no estoy en ninguno de los dos lados. Digo, estoy por mi género, por un lado más que por otro, pero no en cuestiones ideológicas. Miren, cuando se habla de percepción, dije antes, es muy difícil darse cuenta de la objetividad de la información. ¿Sí? Cuando se construyen las preguntas, se trata de todas las maneras de no sesgarla, de no sugerir la pregunta, ¿no? De no quitar de la idea a la persona, etcétera, de no hacer que la persona se sienta condicionada de alguna manera. Sin embargo, no, siempre hay un margen de error. A pesar del margen de error, miren esto. Esto hace referencia al porcentaje de acuerdo, ¿sí? Entonces, es una de las opciones. La política es muy complicada y por eso la mayoría de las personas no la entienden. Fíjese, justo lo que está preguntando usted, o casi, ¿ah? Por sexo y nivel educativo. ¿Cómo leería usted esta gráfica? ¿Mm? ¿Cómo se lee esa gráfica? Se lee que en el nivel inferior de educación las mujeres tienden a responder esa pregunta con un sí más que los hombres, pero a medida que la educación avanza desciende el sí, tanto en hombres como en mujeres, hasta llegar al extremo de licenciatura o más, y ahí se invierten los papeles y la mujer da menos respuestas positivas a esa pregunta y el hombre da más respuestas positivas a esa pregunta, lo cual merecería una explicación. Lo cual da razón a la señora. ¿O no? No creo. Bueno, ¿Sí? ¿O no? Mire, ¿qué significa? 40% de las mujeres que tienen licenciatura o más dicen que sí están de acuerdo que la política es complicada y por eso... al revés, ¿no? 32% de las mujeres que... Perdón, sí, 32%, sí, perdón. Que el 32% dice... Ajá. Pero esto, ¿qué significa? Significa que las mujeres que estudian más están menos de acuerdo con que es muy complicada. ¿Sí? ¿Qué dijo usted? Eso. ¿Sí? No necesariamente corresponde, es lo que está diciendo la señora. Habría sido al revés si hubiéramos dicho que las mujeres, por ejemplo, que tienen licenciatura o más, hubieran contestado por el 60%, que es muy complicado. No, en ese caso digamos que hay mayor conciencia de lo que están diciendo. A medida en que las personas tienen más educación, en ese caso, ¿sí?, se dan cuenta que la política sí efectivamente es complicada, lo cual ¿qué significa? Que la educación sí es un elemento importante para poder entenderla y desempeñarse de alguna manera en ella, lo cual no hace regresar a lo que decíamos antes, que las mujeres sí están restringidas en un cierto ambiente y con oportunidades limitadas, claramente no pueden obtener la misma cantidad de información o de calidad de información política y entonces tener un cierto peso en su participación. Estamos haciendo referencia a las mujeres. ¿Eso pasaría con los hombres si se encontraran en la misma posición? ¿Me estoy explicando? Me mira como poco convencido. No, lo que pasa es que mi pregunta era, o más bien te pregunta mi duda sería, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué se invierte del nivel inferior al nivel superior de educación
¿Por qué se invierte? Sí, porque se invierte. Eso no sabría decírselo. En el nivel educativo inferior, la mujer piensa más que la política es complicada, y en el nivel educativo superior, la mujer piensa menos que la política es muy complicada. ¿Por qué ocurrirá eso? Mi percepción es que si ponemos en correlación dos personas, hablamos de personas, no solamente de mujeres, ¿sí? Dos personas, digamos del mismo género, en México, que tengan más o menos el mismo nivel socioeconómico, ¿sí? Un nivel educativo mediano. Mediano hago referencia a un bachillerato completo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que condicionará su idea? ¿Qué es lo que condiciona? Será su trayectoria, su nivel de socialización política, ¿sí? Y eso no solamente lo da los años de estudio. No solamente depende de si uno tiene o no un bachillerato, también depende de cómo lo hizo. Yo reprobé años en la escuela, pero considero que tengo más cultura política de compañeros que eran muy buenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi familia, bueno, ahorita estamos entrando como también en otro terreno en realidad, pero el de la familia es básico en cuanto a género, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la socialización, yo soy sociólogo, entonces lo que nosotros llamamos socialización hace referencia a dos momentos específicos de la vida. Y cuando hablamos de política, la asociación política es parte de un segundo momento que nosotros dividimos de la socialización primaria, que es la que normalmente la familia da hasta los 6 años a los niños, y secundaria, que es la sucesiva a los 6 años para toda la vida, hasta la muerte. ¿Sí? Ese proceso de socialización secundaria se basa en ciertas reglas y valores que de alguna manera sí se han establecido. Se han pasado de padre a hijos, por ejemplo, durante los primeros 6 años. Sin embargo, eso se mezcla a otro tipo de valores que la persona va asumiendo durante la vida. Ahora bien, si culturalmente hemos tenido la posibilidad de estudiar mucho, pero son una mujer y viene de una familia muy tradicional, ¿sí? Que normalmente no ha tenido la oportunidad de desarrollarse de manera importante en cuanto a educación a nivel socioeconómico, podemos suponer que la mujer tiene ciertos tipos de valores que corresponden a cierto tipo de contexto sociocultural que la ha condicionado en esos primeros años de vida. Es lógico, ¿no? Ok. Ahora, basado en esto, podemos decir que en México, repito, solamente el 3% de la población tiene una licenciatura completa, lo cual no significa que todos los demás tengan posgrado. Significa que todos los demás no la tienen. ¿Sí? Ahora, imagínese usted el tipo de contexto cultural en el cual crece un cierto tipo de información política. Ahora estamos hablando de información política, pero siempre en relación al género. Estamos hablando, bueno, al comienzo lo decíamos, las mujeres en todo el mundo representan una minoría, que no es una minoría. ¿Cómo? Aunque sea la mayoría, muy bien, eso es lo que decíamos antes, eso hace referencia a la filosofía política. La cantidad de mujeres no es realmente relevante. Es como, bueno, disculpe la relación, pero en Sudáfrica, con el apartheid, ¿sí? El 97% eran negros y el 3% eran blancos. Y los negros eran minoría. No sé si me explico. Es la misma relación. Digo, no es tan desproporcionada si queremos, sin embargo, la importancia acerca del género sí puede llevar a ese tipo de relación. ¿Va a pasar? Buenas tardes. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Ok. ¿Quién entiende más de política? ¿Usted qué dice? Nosotras, no. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo creo que no es cuestión de género ni de sexo, sino del interés que tú sientas
Ajá. O sea, tu sexo, tu género te dará, o sea, no desarrollas habilidades o interés por sexo. Muy bien. ¿Y qué nos dice la gráfica? Bueno, acá, digamos, es un poco anticuado la cantidad de datos, pero las mujeres, ¿cómo? Bueno, cuando las mujeres, al menos en México, han alcanzado niveles socioculturales más altos, entonces se entienden más de política. Sí, sí. Esto hace referencia, acá no responden solamente las mujeres o los hombres, ¿eh? Porque miren la pregunta, dice, el porcentaje de personas que entiende muy bien los temas importantes que enfrenta el país. ¿Quién lo dice? Se pregunta a una persona y dice, ¿usted entiende muy bien el tema? Sí, claro, yo sí, perfectamente lo entiendo. ¿Será cierto? ¿Es cierto? ¿Qué es lo que nos dice la gráfica? La gra- Yo digo que no hace referencia a eso y que sin embargo es importante. No hace referencia a eso, ¿por qué? Porque acá no está diciendo realmente si entienden más los hombres o las mujeres. No estamos midiendo eso. Estamos midiendo el nivel de percepción que las mujeres tienen acerca de sí mismas en cuanto a comprensión sobre los temas políticos. Es muy relevante lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque una mujer sobre 5 está totalmente convencida de conocer muy bien las cosas. No lo sé si la conozca realmente, pero sí es importante porque un hombre sobre 6, sobre 7 casi, está de la misma opinión. Es decir, que la mujer, a pesar de que sea una minoría, tiene más seguridad. O está tomando seguramente mucha más, porque fíjese, el hombre del 18% bajó al 17%, que bajó de poco, pero no ha mejorado, digamos. La mujer tiene un salto discretamente importante, porque son casi 50 años, y son del 11 al 21%, es el 10% más. ¿Me explico hacia dónde voy? ¿Sí se entiende? Mire, bueno, vamos a ver. Ahora bien, si la diferencia de género es tan importante en cuanto a conocimiento, es cierto que los hombres participan más que las mujeres, o las mujeres participan más que los hombres, o las mujeres participan en cierto tipo de asociación, los hombres en otras. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Sí es cierto. ¿En cuáles participan más las mujeres? En las comunidades, las mujeres participan más que los hombres. En las colonias, las mujeres participan más que los hombres. Cuando tienen que traer agua, cuando tienen que buscar que haya drenaje, todo eso participan más las mujeres que los hombres. Aunque no sepan nada de política, participan más que los hombres. Estoy totalmente de acuerdo. En África, bueno, yo trabajo sobre cultura afrodescendiente. Entonces, las mujeres en la cuestión de africanía, ¿sí? No solamente son las dueñas del hogar, son las dueñas de los hijos, las dueñas de la economía familiar, también, ¿sí? El papel del hombre en ese caso es gastarse el dinero que la mujer gana. Por decir que el mundo es muy chiquito, pasa acá y pasa donde sea, ¿sí? En Italia hasta hace 70 años más o menos, mi abuela hacía lo mismo. Digo, mi abuelo, bueno, era militar, se fue en Rusia para la Segunda Guerra, pero ella sostenía también el barrio. Las mujeres del barrio eran las que representaban. Sin embargo, cuando hablamos de una organización, ¿sí? Es decir, cuando se busca institucionalizar una posición social, no hay diferencia, ¿sí? Es decir, que ninguno de los dos finalmente se compromete más allá de lo que usted dice, por ejemplo, la comunidad. ¿Cuál es la participación? Miren, hombre y mujer,
participa claramente más el hombre en la asociación deportiva. ¿Por qué? Supuestamente porque el hombre es más fuerte, más atlético, no lo sé. ¿Es así? ¿Usted qué dice? Sí. No, claramente que no, pero es una cuestión de gusto, ¿no? Una cuestión de actitud hacia cierto tipo de comportamientos sociales. En el social ya el hombre está bajando y baja de 5 puntos. La mujer se mantiene. Partido, agrupación política. El hombre baja mucho su participación. La mujer sigue bajando, pero menos que el hombre. Desde el deporte al interés político son casi 10 puntos. ¿Sí? Los negocios, eso es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque a pesar de que los hombres tengan supuestamente la mayor posibilidad de afirmarse en los negocios, en el trabajo, ¿no? En el desarrollo profesional, a diferencia de cantidad de hombres y mujeres, la proporción de mujeres que trabajan en negocio es mayor. Es menor en cuanto a porcentaje. Pero si consideramos que hay muchas menos mujeres que son en los negocios y tienen la misma proporción, casi solamente 2 puntos menos de los hombres, significa que son más presentes en la actividad que los primeros. Obviamente, bueno, caí también un poco en el estereotipo ¿no? cultural, pero obviamente las mujeres sí participan más de la familia. ¿No? ¿Usted tiene hijos? ¿Piensa tener hijos? Muy bien, deje la duda, siempre. Es importante, ¿por qué? Porque en México la familia es la clave, ¿no? De la cultura. En Italia ya no es tanto. Todavía sí hay, pero depende también de la zona. Y en general en Europa hay una diferencia preponderante con América Latina. Mi novia es de Alemania, ¿sí? Y ella no valora realmente el núcleo familiar. Digo yo, esa es mi percepción. Pues lo sé, pues no, vivo con ella. Entonces, y en general no hay muchas mujeres que están así que digamos apegadas a eso. Tienen hijos y claro, un esposo, 2 esposos, 3 esposos, más esposos, ¿sí? ¿Cómo? Son fácilmente reemplazables. Usan más, yo creo, su derecho de género. Es decir, porque los hombres pueden tener muchas mujeres y se ven bien, y las mujeres cuando tienen más de un hombre o 2 hombres, ya pasan del otro lado. En ese caso, es una cuestión cultural, ¿sí? En mi percepción, o me equivoco tal vez, en México, digamos, tener más novios, ustedes que son mujeres jóvenes, ¿usted es el esposo? ¿Novio? ¿Pareja? ¿Son pareja? ¿Compañero? Ok, perfecto, para evitar todo error de género. Normalmente, si usted tiene un novio, ¿sí? Después tiene otro novio, se lo cuentan las amigas, supongo. ¿Sí? ¿De todos los novios? ¿Sí? ¿Y a los amigos también? Pues siempre hay que tener un confidente. Ajá. ¿Por qué un confidente, no confidentes? Porque no se trata de andar divulgando todo. ¿Ves? Si un hombre tiene diversas mujeres, no hay problema, diga, oye, tengo 3. Wow, estás bien, güey, ¿no? ¿Sí o no? Hay que divulgarlo porque se siente, ¿no? ¿Ves? Entonces, es así en México, es así en el mundo. ¿Sí? Bueno, en algunos pueblos africanos al revés, exactamente. Y en Alemania, bueno, porque las mujeres ahí son como muy especiales, se lo aseguro. ¿Es una pregunta la de usted o un comentario? Sí, es una pregunta, porque yo tengo entendido que bueno, el machismo es totalmente
religión a lo mejor se da de manera diferente, pero existe el machismo. Pero esto de que pues los hombres sí pueden tener muchas mujeres y las mujeres no pueden tener muchos hombres, ¿no se da en todo el mundo igual? Ah, no, sí, totalmente. En Alemania hay una diferencia tajante en ese sentido. Yo siempre le digo a mi novia que los hombres alemanes son pasivos. Son pasivos. Desde mi perspectiva lo son. Porque si la mujer no le dice salimos, pues no salen. ¿Sí? O no sé, tienen como otro tipo de definición del espacio personal. ¿Sí? Ellos tienen un dicho que es la famosa fórmula del 50-50. Es decir, si tú haces algo, yo también puedo hacerlo. Si tú no lo haces, no significa que yo no pueda. Esa es la respuesta de la mujer. Es decir, que la balanza siempre pende hacia las mujeres, no hacia los hombres. En la práctica, digo yo. ¿Sí? Vamos a acercarnos a la... a ver. No. A ver, vamos a ver esta otra y después pasamos al segundo punto, porque tengo muchísimo material, pero no creo que sea el caso de dárselo todo, porque son como 70 slides y no sé cuánto tiempo tienen. ¿Cuánto tiempo tienen? Usted se está yendo casi. ¿Qué hora es? Ya quieren cerrar todo. Vamos más rápido, ¿sí? Vamos un poco más rápido. Usted acaba de llegar, se perdió la gran mayoría. Está bien, da igual. Después, bueno, seguimos. Fin. ¿Cuándo se realiza una elección federal? ¿Qué tanta atención pone usted a lo que sucede en las campañas de los partidos políticos? Acá retomamos un poco lo que estábamos diciendo antes, de la participación, ¿no? Siempre por sexo nivel educativo. Ajá. Así es. Así es. Totalmente. Entonces, ¿qué significa? Significa que por educación, ahora sí, me da razón a mí. ¿Sí? De lo que decíamos antes. Que en este caso sí. ¿Quién pone más atención en realidad? Bueno, se puede decir que a una persona le interesa más o menos la política, que tiene más o menos acceso a la información. Sin embargo, al momento de preguntar cuál es la actitud real, pues vemos que son los hombres que la tienen. Y a paridad de educación. ¿Sí? A pesar de... No estoy de acuerdo. Ahí lo dice, ¿eh? Ahí no lo dice, pero sí está dibujado. No estoy de acuerdo. Tal vez usted no. ¿Está indignada? ¿Por qué? Es que es curioso verlo, porque, por ejemplo, en el caso de los hombres, como que va en aumento, ¿no? En el caso de las mujeres, como que se pudiera ver como que es un tanto constante, ¿no? Situación. Pero ahí puede ser por el hecho de que, bueno, finalmente los hombres, conforme van aumentando su educación, pues va en aumento por este tema, y las mujeres, bueno, voy a recalcar, es como constante, pero habla de que finalmente las mujeres como que siempre tienen más trabajo que los hombres, más obligaciones, más compromisos que el hombre, en tanto tu rol como mujer, ¿no? No se puede demostrar eso en términos prácticos, aunque sí estoy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que yo de pronto lo interpreto de esta manera. Ok, si los hombres van en aumento, pero la mujer es que no solo toma muchos trabajos con una licenciatura y aparte de la licenciatura es el marido, los hijos, es la mamá, bla, 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 y el cuate nada más va, y sí está casado y tiene hijos, pero él va, trabaja, estudia y llega en la noche y todavía como premio le dan su cenota, ¿no? Hacia acaso, usted a los niños, el besito de las buenas noches, la comparte, ¿no?
Tal vez elegí mal a tu hermana. Pero lo que sí se puede, demostrar, o sea, es demostrable, es que las mujeres tienen un interés que llega hasta cierto punto y no va más allá. Por ¿Lo ejemplo, dice usted o lo dice la gráfica? lo dice la gráfica. Ujú. Y en cambio el interés de los hombres va en su vida. Y a lo mejor no está ahí, pero supongo que lo que se puede inferir de la gráfica es que hay una razón por la cual el interés de las mujeres no es mayor y podría decirse que es que tampoco están muy representadas en el mundo político, digamos, ¿no? O sea, To- esas decisiones no van a afectar. Totalmente. Van a afectar siendo uno hacia otro. Sí, estoy completamente de acuerdo. La gráfica dice eso, justamente. Que a pesar de que incremente el nivel educativo, no incrementa mucho el interés. ¿Por qué? Es muy difícil decirlo. ¿Sí? Sí, podemos decir que la escasa representación de las mujeres claramente influye. ¿Sí? Y también hay que decir otra cosa, que bueno, por mi experiencia, a ver si ustedes están de acuerdo, las mujeres que ocupan cargos importantes normalmente son más, entre comillas, profesionalmente agresivas que los hombres. Al fin y al cabo, usan el mismo machismo que los hombres. No, O sea, alcanzan esos niveles emplean el de la doble de misma machismo de los manera- hombres. De la misma manera que los hombres. Obviamente necesitan más fortaleza que los hombres para Ujú. poder enfrentarse a Exacto. ¿Y por qué tal vez entonces no participan tanto como los hombres? Porque el esfuerzo debe ser mucho más fuerte. Sobre todo en países que tienen niveles de machismo muy elevados o mediamente elevados. ¿Sí? Es decir, prefiero preparar la cena y pues ya, que me dejen tranquila, ¿no? No sé, digo yo, trato de ponerme del otro lado. No sé cómo lo ven. Esta gráfica seguramente nos dice que es el hombre se mete de lleno a la política, por eso tenemos más políticos que políticas, ¿no? Y que las mujeres, aunque estén en la política, no llegan a esos niveles, ¿no? No hay presidentas, mujeres presidentes, no hay... Sí hay, ¿cómo no? Bueno, en México no. Ah, no, bueno, en México no, claro. ¿Y cuántas mujeres presidentes Sí, no, hay? sí, claro. Entonces, yo creo que por eso se dispara, ¿no? Porque las mujeres ya no le brincan a la política, a Sí. la representación. Sin embargo, para erradicar el problema siempre hay que entender por qué. Y esta gráfica no nos lo dice. Yo tampoco se lo voy a decir. Y tampoco lo que vendrán después de mí creo que se lo dirán. La verdad, es muy difícil. ¿Eh? Es muy difícil definir por qué. Hay factores, en México se puede pensar que haya una diversa distribución de los cargos familiares. ¿Sí? Las mujeres nuevamente cuidan más a los hijos, ¿sí? Tienen como más obligaciones, en el sentido literal del término, más obligaciones. Y a pesar que tengan los mismos derechos, por lo menos la Constitución lo dice, tienen más cargos. Y entonces esos derechos no siempre se hacen efectivos. Eso puede ser una motivación. ¿Sí? Vamos a brincar un poco más rápidamente. Esto ya es siempre sobre el interés. Quiero pasar al segundo punto. Digamos, para darle un poco un resumen, para no demorarlos demasiado, les voy a dar un poco resumen de esas gráficas. Acá estamos hablando de ideología, de interés, de posición. Básicamente las mujeres siempre contestarán en que hay más ideología en los hombres y que hay mucho más hombre al poder, a pesar de en algunos casos la falta de ideología. Es decir, que de todas maneras es un primer elemento de discriminación de género. ¿Sí? En ese caso, específicamente, es interesante mirar las gráficas porque nos da una comparación, ¿no? 2006-2012. En 6 años
a ver si ha cambiado o no ha cambiado la posición de las mujeres. Se lo voy a leer ahorita abajo, no sé si se alcanzan a leer. Son la misma variable. Estamos hablando de nivel de estudio, o nivel educativo si quiere, y sexo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nivel de estudio ha completado? Vamos a ver. Un momento. Acá dice ninguno. Se lee muy mal, por cierto. No ha terminado la primaria, tiene la primaria. No ha terminado la secundaria, ha terminado la secundaria. Bachillerato, es en inglés, ¿no? No tiene una educación universitaria completa. Si la tiene o tiene un posgrado. Son la misma variable que normalmente nosotros usamos. ¿Sí? Normalmente podemos ver que, hablando de los niveles de educación más elevados, los hombres son los que se llevan la parte mayor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Miren, tiene una tercera parte más la porción de los hombres en relación a las mujeres con respecto a una educación superior completa, antes de un posgrado. El posgrado, como anticipamos antes, no es representado por muchas personas, pero sin embargo sí se destaca que el hombre tiene más posibilidades de acceder al posgrado, o por lo menos sí lo ha obtenido. En el 2012, en cambio, hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Fíjense. Hay más mujeres universitarias y con posgrado. ¿Sí? Hay una discreta proporción de mujeres que también tiene una universidad sin terminar. ¿Sí? Y los hombres son más en este caso. ¿Qué significa? Significa que las mujeres... ¿Cómo? Los hombres abandonan más que las mujeres. Los hombres. ¿Qué significa? Significa que a pesar de que se diga de la diferencia de género, las mujeres cuando empiezan algo, en este caso estamos hablando del estudio, sí lo terminan. ¿Sí? Usted se ve muy satisfecha con lo que acabo de decir. ¿Sí? Y no, sí, está bien, es un punto a favor, totalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a brincar al segundo momento. ¿Sí? Lucha contra la discriminación. Vamos directos a la gráfica. ¿Qué tanto cree usted que en México las personas le pegan a las mujeres? Esta es una pregunta que va dirigida a gente de ambos sexos. ¿Están de acuerdo con esa respuesta? ¿Sí? ¿Por qué? No porque están de acuerdo. ¿Por qué pasa eso?